Bueno, hoy venimos a interrumpirte un momentico para que nos hagas el favor de darnos una entrevista. Cabe resaltar que esta entrevista es con fines académicos. Eh, lo que queremos hacer es buscar indagar un poco acerca de cómo era la relación y cómo era el campo laboral hace unos años en nuestra ciudad. Entonces, pues primero podría regalarnos su nombre y su nombre completo y su edad. Mi nombre completo, María Antonia Saldarriaga Barbosa. 67 años. Tengo 67 años. Listo, doña María. Entonces, por favor, ¿nos podría contar en qué laboró? Pues podemos ir como en orden. Ajá. Entonces, usted podría decir cuál fue su primer trabajo. Yo comencé a laborar cuando tenía más o menos, cuando tenía 18 años. Okay. Comencé a trabajar, trabajé en una empresa que es de aquí de Cali. Ahora creo, no sé si es una multinacional, ahora anteriormente se llamaba Cherry de Colombia, que era donde hacían el betún cherry, las ceras y toda la cuestión. Eso cambió de razón social porque ahora se llama, no sé cómo se llama, pero cambió de razón social. Allí trabajé 10 años. Luego trabajé 10 años allí, me retiré porque pues ya me casé, tuve mis hijos, entonces me dediqué al hogar un tiempo. Cuando ya mis hijos entraron a la universidad, que ya estaban grandes, entraron a la universidad, volví a trabajar. Trabajé en una empresa que se llama Termoaromas. Termoaromas, donde hacen las aromáticas y toda la cuestión. Ahí trabajé como 3 años. A los 3 años me retiré porque pues el trabajo era de andar en la calle, en los almacenes, porque era como hacer mercadeo. Entonces me retiré porque era muy duro, muy dispendioso el trabajo, entonces me retiré. Luego un familiar me ofreció trabajo en una empresa que se llama Surtidrogas Limitada. Se llamaba, porque la empresa desapareció. Allí trabajé unos 15 años, más o menos hasta el 2008. Okay. Hasta el 2008, que la empresa la liquidaron. Allí trabajé como jefe de compras. Okay. Compras de medicamentos. Listo. Y más o menos hasta el 2008 se acabó, liquidaron la empresa y entonces ya quedé sin trabajo y ya en esos días ya estaba yo para pensionarme. Entonces me pensioné y ya me dediqué a la casa. Listo. Entonces, ¿nos podrías contar un poquito acerca de qué cargo desempeñabas en la empresa? ¿Nos podrías contar un poco acerca de qué cargo desempeñabas en la empresa de Betún? De Betún, sí. Sí. Allí era mercaderista. Ok. Lo que era, porque anteriormente se llamaba mercaderista o impulsadora, ¿cierto? Mi trabajo era de hacer mercadeo en los almacenes. ¿En qué consistía? Ir a los almacenes, mirar que estuvieran surtidos, surtir la mercancía, hacer los pedidos y mantener todos los stands en los almacenes llenos de la mercancía, esa era la labor de nosotros. Okay. Y pues la relación con los jefes era normal, pues si uno rendía, si uno rendía laboralmente, no tenía inconvenientes. Pero era fácil digamos, la comunicación, o había que seguir como un protocolo, o podía uno hablar directamente con ellos y en caso de que haya algún problema se soluciona directamente. Pues sí se solucionaba directamente, pero la comunicación era muy difícil porque, por decir algo, si yo estaba en algún almacén y se me presentaba algún inconveniente, no había la tecnología que hay ahora. Entonces uno tenía que buscar un teléfono público o buscar un teléfono donde se lo prestaran o se lo alquilaran a uno, que anteriormente eran los teléfonos monederos. Entonces a veces era dispendioso, ¿cierto? Porque no se podía solucionar el inconveniente que uno tenía en el momento.
En caso de que presentara uno algún inconveniente como usted me cuenta, y no se pudiese comunicar digamos, el jefe o Sí, por decir, como con el departamento de mercadeo, qué se tenía que hacer o se tenía uno que esperar pues si a... uno tenía la solución y uno era autónomo el que podía tomar una determinación y mirar qué hacer, ¿cierto? Ujú. Si uno la podía hacer, pues uno lo hacía, o si no tenía que esperar los mandos medios a que ellos autorizaran qué hacer. Ok. O sea que de pronto era 1 o 2 días después de que ya uno se comunicara o ellos fueran a mirar a ver qué era lo que había pasado, Yes. que era muy difícil la comunicación. Claro. Y en cuanto al manejo de la información, ¿cómo hacían para llevar como el registro? Porque me imagino que pues ahorita todo eso lo llevan en una base de datos y Anteriormente era papelería, era todo a mano. todo a mano, todo a mano, todo en papelería, todo uno manejaba las libretas con papel carbón y eso era a mano, hacer todos los informes de todo lo que pasaba en los diferentes almacenes o donde uno estaba. Ujú. Entonces era todo, tomar pedidos, todo era a mano, liquidarlos, hacer informes, todo era manual y con papelería a carbón. Ok, ¿y estos a quién se le pasaban? Se le pasaban al jefe inmediato. Y Por ese decir es... algo, ¿qué pasaba? Por decir algo, había un gerente de ventas, Ujú. había un supervisor de ventas. Entonces uno tenía que comunicarse primero con el supervisor de ventas y a ellos pasarles la información. Se hacían reuniones cada 8 días, todos los lunes se hacían reuniones para comentar todo lo que había pasado durante la semana. Listo. Entonces uno tenía que ir a la empresa todos los lunes, decir algo 7:30 de la mañana y estarse allí y pasar todos los informes de toda la semana que había pasado. Y durante el transcurso de la semana no tenían que hacer, o sea, no tendrían que asistir directamente a la empresa, No. sino iban directamente a los puntos. A los puntos, ¿por qué razón? Porque precisamente uno iba el día lunes, daba la información de lo que había pasado durante la semana y le daban la ruta Del resto de la semana. de toda la semana. Eso se hacía, le daban la ruta 1 de lunes a viernes porque se trabajaba de lunes a viernes. Okay. En ocasiones, si era necesario, había que trabajar los sábados. Pero entonces le daban la ruta 1, usted va para tales almacenes le dan toda la ruta. ¿Y manejaban o sea, solo almacenes grandes para la época o Pues sí, tenían... para la época se manejaban más que todo, había eso, tenían como le digo, el personal más experimentado lo mandaban a los almacenes grandes. Diga usted en esa época con Fandi, la 14, que la 14 de toda la vida ha existido. Entonces, y cuando llegó con Fandi, que eran de pronto los almacenes más grandes. Había almacenes pequeñitos como misceláneas y todo eso, pero eso lo daban a personas menos experimentadas. Cuando ya uno llevaba un tiempo trabajando, tenía experiencia, entonces lo mandaban a los almacenes grandes. Ah, listo. Bueno, dame un segundo. Entonces durante esos 10 años que me contabas que trabajaste en la empresa de túnel, los desempeñaste como mercaderista. Trabajé 8 años como mercaderista. 8 años. 8 años. Al cabo de 8 años se presentó la oportunidad de ser supervisora de mercaderistas Okay. e impulsadoras. Entonces, ¿qué hacía la supervisora de mercaderistas e impulsadoras? Era estar yendo a los almacenes, mirar que el personal fuera a trabajar, mirar que tuvieran todos los están listos para, o si hacía falta mercancía, porque no hay mercancía, si era cuestión del vendedor que no había ido a tomar los pedidos o porque se presentaban inconvenientes. Okay. Entonces allí trabajé 2 años hasta que me retiré. Y una pregunta, en ese lapso de 8 años, ¿no cambió en algo, digamos, el manejo de la información o la tecnología a comparación a cuando empezó, a cuando terminó? ¿O se manejaban como los mismos procesos? Los mismos procesos. En ese entonces no se manejaba No, computador. no, para nada, porque ni siquiera
ni siquiera los beepers, que fue de pronto lo que salió primero como para uno comunicarse, ni siquiera los beepers existían. Todo era o llamar telefónicamente a un fijo y de un fijo a un fijo. Sí, porque no había ninguna tecnología. O sea que se maneja igual lo de las cosas manuales, ya las impulsadoras le tenían que entregar la información a ustedes. Información. ¿Y usted qué hacía con esa información ya cuando tenía que pasárselo a...? Ya pasársela yo, mirar, organizar la información que ellas daban, porque había hombres también, mercaderistas, entonces dar la información organizar, mirar y entonces ya pasársela al supervisor de ventas y si había inconvenientes tratar de pasar también la solución, no solamente el problema, sino mirar cómo se van a solucionar los problemas, sean los almacenes o fuera personal con la impulsadora o el mercaderista, ¿cierto? Estar pendiente porque la otra vez aceitaba mucho material, se le llamaba material POP, que era la propaganda que uno colocaba o que uno distribuía en los almacenes. Ok, listo. ¿Sí? Entonces, bueno, así pasaron esos 10 años y me dice usted que duró un tiempo, más o menos cuánto tiempo duró desde que pues se retiró por lo de sus hijos y para volver a... Sin trabajar, yo creo que duré ¿en qué año llegamos aquí? Nosotros aquí arrimamos en el 95 y yo trabajé en Atlantis del 70 al 80. Yo creo que duré 15 años sin trabajar. Sí, porque yo volví a trabajar cuando ya mis hijos estaban grandes, que ya, como te digo, Harold estaba terminando bachillerato y Pilar estaba iniciando universidad, que llegamos aquí, que fue en el 95. Ya en el 95 fue que volví a trabajar hasta el 2008. Y tú me contabas que habías entrado en una empresa, ¿cómo es que se llamaba? Surtidrogas Limitada. Pero esa es la que duraste más la que duré más tiempo. En la otra. Cherry de Colombia. No, estaba Cherry. Termoaromas. Eso, Termoaromas. Sí, me salté Termoaromas. Termoaromas fue como en el 95. En el 95 como hasta el 97, porque yo entré en el 95, pero entré como en junio y en diciembre del 95 tuve un accidente laboral que duré 6 meses incapacitada y entonces luego de la incapacidad duré como hasta el 97 y ya en el 97 me fui para Surtidrogas. Listo. En este trabajo hacías algo parecido a lo que se hacía en Cherry. Sí, porque se hacía mercadeo. Okay. Se hacía mercadeo y a la vez ventas, porque a nosotras nos tocaba tomar los pedidos de los faltantes en los almacenes. Pero ya había más almacenes. Y ya en este entonces ya el manejo de la información era como diferente. No. ¿O se seguía el mismo proceso? Seguía el mismo proceso. Todo manual. Todo manual, porque yo creo que los celulares vinieron a salir como en el 96, 97. Los primeros celulares, que tener un celular era un lujo. Sí. Un lujo era tener un celular y eran semejantes paneles, como dice uno vulgarmente. Sí, eran grandes. Que eran grandísimos y allí fue que ya comenzó, pero aún uno no manejaba esa información. Y en la empresa no tenían computadores o no manejaban como plataformas, bases de datos para llevar registros. Pues la verdad yo no sé cómo manejaban creo que todo era manual en las empresas también, porque yo recuerdo que cuando a uno le pagaban su salario, es más, ni siquiera se lo consignaban a un banco todavía, sino que en bolsitas de papel así, le colocaban el recibo de pago y en esa bolsita le entregaban su dinero a uno en efectivo. Ya después fue que vinieron a abrirle cuenta a uno, una cuenta de ahorros en el banco. Y cómo se manejaba la cuenta de ahorros, no era con tarjeta, con débito como es ahora, sino con tarjeta de ese talonario. Con el talonario. Entonces uno iba y retiraba y firmaba lo que iba a retirar,
pero no había nada de esa tecnología. Ah, listo. Bueno, con respecto a lo del accidente, ¿era más o menos los trámites con el ARL muy parecidos a los de ahorita? En ¿O era un... esa época no, sí se registraba accidente laboral, mas no había ARP ni nada de eso, pero sí se manejaba como un accidente de trabajo. Entonces, quien asumía, como, digamos, los gastos o todo eso era la La empresa? empresa que pagaba todo el salario al trabajador por accidente de trabajo. Y luego mandaban de la oficina de trabajo, porque eso lo mandaban a la oficina de trabajo, que quedaba en la 15 por ahí por San Andresito. Quedaba la oficina, entonces allí mandaban, de allí de la oficina de trabajo, mandaban a un supervisor a la casa a que uno le contara qué había pasado, por qué se había accidentado, cuál había sido la causa del accidente. Entonces lo miraban y entonces le decían a uno si se lo iban a dejar incapacitado, que le iban a dar una pensión o no, que podía seguir trabajando. Ah, listo. Otra pregunta referente en cuanto al salario, ya que en las dos empresas se manejaban como trabajos similares, ¿eran muy diferentes los salarios en las empresas? Sí, sí, ¿por qué razón? Porque cuando trabajé en Cherry de Colombia, que después también se llamó Industrias Atlantis de Colombia, era una empresa mucho más grande, sí, entonces los salarios eran mejor. Cuando ya trabajé en Termoaromas, que fue donde tuve el accidente, pues era una empresa pequeña, entonces ¿qué pagaban allí? El salario mínimo, que ya regía el salario mínimo. Cuando estabas en la otra no. No regía el salario mínimo, sino que a usted le pagaban de acuerdo al cargo que fuera a desempeñar. Ok, ¿Sí? listo. Entonces ya en la otra empresa ya sí regía el salario mínimo y entonces Era como un poquito más restringido. no más restringido, más restringido. Listo. Solamente que como uno tenía que desplazarse de un almacén a otro, pues le reconocían el transporte. Ah, listo. Bueno, entonces ahorita pasemos a la otra empresa que es Surtidroga Limitada. Ok, en esa nos dices que fue 10, 8 años. 10. No, pues trabajé como del 97 Sí. al 2008. Ajá. ¿Cuántos años sería? Sí, fueron Sí. bastantes años. Sí, ahí. Fueron bastantes años. Entonces, en esa empresa, ¿qué hacías? A ver, yo entré como era un depósito de medicamentos, entonces yo entré a supervisar la bodega, donde separaban los medicamentos, porque nosotros le vendíamos a todas las droguerías de Cali. Eso era una empresa grande también, había un cuerpo de vendedores, los que separan la mercancía, entonces yo entré como supervisora de bodega. Entonces al cabo de un tiempo, el jefe de compras que había en ese momento, y yo también manejaba inventarios, que eran los inventarios, eran manuales, pero ya había computadores. Aún así se seguía manejando Pero todo aún manual. así se manejaban cosas manuales porque uno de los inventarios los manejaba manuales. A veces llevaba un cardes manual, ¿cierto? Era más dispendioso. Que era más dispendioso porque eran una cantidad. Yo no sé si de pronto usted llegó a ver los cardes, que eran unas cositas así, con una cantidad de tarjetas, y en cada tarjeta iba por decir algún producto. Entonces uno manejaba esos cardes y esto era manual. Pero ya las órdenes de compra como tal ya se manejaban en computador. Y ya, o sea, ya se podían comunicar más fácil. Sí, porque ya había celulares, pero no todo el mundo tenía el acceso a los celulares, pero estaba el Viper. Cuando salió el Viper, que a todo el mundo de los vendedores se les daba el Viper, o las personas que el jefe creía que la persona que trabajaba en la empresa y el jefe creía que debía tener un Viper, pues lo tenía, ¿cierto? Y entonces cuando ese jefe de compras se retiró por un problema que tuvo,
Entonces el jefe, el dueño de la empresa, que era familiar de nosotros, me dijo, usted va para jefe de compras. No sabía nada. No sabía nada de manejo de compras. Y no le dieron ninguna como inducción Sí, o entonces algo. allí, cuando él dijo que yo iba a seguir en ese cargo, sí, lógicamente que me dieron la inducción. Pero yo no manejaba computadores. El paso fue muy... El paso fue muy duro porque como dice el dicho, me tocó aprende o aprende a manejar el computador y a manejar los pedidos y a manejar personal, porque era manejar todos los vendedores de los diferentes laboratorios. Y Por, esa comunicación con ellos se hacía muy difícil o era... pues al principio sí, para mí que estaba comenzando y que yo venía de hacer otras cosas muy diferentes, era difícil. Porque si usted llega a una empresa y usted no sabe nada y va a manejar, por decir algo, vendedores, usted como vendedor llega y dice, no, ella no sabe nada. Usted con su experiencia de vendedor llega a hacer un pedido o alguna cosa, entonces se encuentra que uno casi no sabe, entonces dice, no sabe nada. Claro, Entonces, no puede. pero yo tenía allí el dueño de la empresa, que fue el que me colaboró. El dueño de la empresa me colaboró mucho y me puso una persona a que me enseñara el manejo del computador. Entonces yo en 6 meses yo ya manejaba el puesto y lo manejé hasta el 2008, que se acabó la empresa. Ok, y pues ya que como que vemos que en el periodo en el que trabajó en Cherry y en el de las aromáticas, no era como un paso tan rápido del avance de la tecnología, en esta empresa sí se sintió. Sí, claro, en esta empresa sí se sintió. ¿Por qué razón? Porque como primera medida había Viper, pero también había ya del 2010 para acá fue que ya se propagó bien se implementó ya el celular. No, del 2000, no, antes del 2000, Sí. antes del 2010. Pues el uso masivo ha sido como desde el No, como desde el 2008. desde el 90. Pues es que no No, la sabía. verdad de la historia no, pero yo trabajé hasta el 2008, al 2008, y ya desde antes ya se manejaba el celular Claro. y el Viper. Pero sí se sentía como que iba acelerado ya se utilizaba más cosas, Claro, porque ya en el 2008, que del 2005, 2007, 2006 ya iban saliendo cada año diferentes celulares y uno quería tener o que la empresa le comprara el último celular, ¿cierto? Y se manejaban los planes corporativos, entonces uno tenía la oportunidad de tener el celular con la empresa. Y sí se sentía que esa tecnología ayudaba a apoyar los procesos en la... Claro, total. Porque imagínate que de uno venir de manejar una planilla de informes y ya hacerlo en computador. O usted meterse a la base de datos del computador donde ya uno mira allí que no era sino colocar el nombre del laboratorio, colocar el inventario y le daba la orden de compra. Entonces ya era un avance porque ya uno no tenía que hacer la orden de compra con talonario con el vendedor. Listo. Lo mismo cuando facturaban los medicamentos a las droguerías. Ya los vendedores tiraban eso le llamaban, bueno, el papel lo tiraban a la bodega de los vendedores, y salía una impresora a la bodega y entonces los de la bodega separaban los medicamentos para las diferentes droguerías y facturaban. Pues Y salía ya la factura lista. es muy parecido a lo que se hace ahorita, que Exacto. se maneja ya. Exacto, entonces ya salía la factura lista y toda la cuestión. Y uno ya no tenía necesidad de estar, sino tirar la orden de compra, firmarla, y estaba el FAS.
que en esa época era el FAS también, donde uno mandaba, si el vendedor no iba a recoger la orden de compra, entonces uno mandaba la orden de compra por FAS al laboratorio o al FAS del vendedor. Listo. Y doña María, como en cuanto al orden jerárquico de las empresas, ¿se notaba mucha diferencia de una empresa a otra? Sí. O ya, digamos que la empresa Cherry era la más grande, Sí. tenía como muy estructurada su cadena de Sí, mando. porque era desde el gerente general, que era en esa época era un gringo que recuerdo tanto que a mí nunca se me olvidara, Mr. Mackenzie. Mr. Mackenzie, había otro que era también, que era el segundo de él, que era Mr. Preacher, y toda esa cuestión, entonces eran gringos los que manejaban la empresa. Okay. Entonces ya de allí para abajo pues venían que los jefes de compra, que los jefes de venta, que los supervisores de ventas, que los vendedores, que la secretaria, que recepcionista, y por último dejaban como desplazada, no desplazadas, sino la gente de planta, que eran los que más trabajaban. Eran los que más trabajaban porque trabajaban en las máquinas y todo, y turnos y todo para tener la mercancía para que la empresa vendiera. Y para que estas personas, digamos, en caso de, no sé, pues tener algún inconveniente de algo administrativo o querer proponer alguna mejora, digamos, en la planta, para dar a conocer sus ideas, ¿cómo hacían? ¿Tenían que seguir un conducto regular para poder comunicarse con sus jefes? ¿O era muy fácil, digamos, ellos podían ir y pedir una cita? Sí, uno para eso, pues si uno tenía una idea de mejoramiento, eso había concursos. Entonces, por ejemplo, hay un concurso que se puede mejorar en tal área. Entonces había un buzón como de sugerencias, incluso eso premiaban las ideas, si las aprobaban las premiaban, que fue, entonces uno daba las ideas, luego las recogían y entonces ellos las analizaban ya a nivel gerencial, ya uno no tenía nada que ver allí. Listo. Entonces, pero, o sea, esa jerarquía era muy estructurada, pero en esta empresa. ¿Y cómo era en estas dos? En la otra, como era tan pequeñita, era por decir algo, el dueño, que era el gerente, el subgerente, que era también dueño, entonces ellos dos manejaban la empresa. Había una supervisora, una secretaria, un jefe de bodega, y los que están haciendo las aromáticas, pues manejando las máquinas y todo eso, y las impulsadoras o mercaderistas, que éramos nosotras, que éramos las que teníamos que estar en los almacenes surtiendo la mercancía, pendientes de que no faltara mercancía, y todo, haciendo todo eso. Era una empresa pequeña, pero le cumplía a la gente con todo, ¿sí? Luego ya pasé, pues cuando ya pasé a Surtidrogas, pues una empresa más grande, pero, ¿qué le digo? El dueño era el gerente, el dueño quería hacer todo, porque era tremendo y era de muy mal genio, muy grosero para tratar la gente. Y eso dificultaba en muchas ocasiones que la gente no estuviera contenta. Eso generaba que la gente dijera, pero este señor, ¿por qué lo trata uno así? Ahora, en esa empresa había veces que no le respetaban el horario laboral a la gente. En las otras sí era estricto el horario, sí, usted trabajó sus 8 horas y se fue para su casa. En esta había que quedarse. En esta muchas veces el señor llegaba y le decía a uno, no, pues es que hay que dejar órdenes de compra hechas para mañana. Entonces le daban 8 o 9 de la noche a uno. Y no se las pagaban. No, porque no pagaban una hora extra. Entonces, esa era una de las dificultades. Y que se manejaba en esa empresa, como él era el dueño y era muy jodido, entonces había mucha deserción laboral. La gente se iba, o él sacaba a la gente, y entonces se vivía como en una tensión laboral que no era muy buena. Sin embargo, pues ahí
Duré todos esos años hasta que me pensioné, afortunadamente me pensioné. Pero duro, duro. Pero duro y como le digo, la empresa se acabó. Pero debido a que La empresa se acabó, ¿por qué razón? Porque el dueño, como le digo, él era un familiar porque los dueños eran la hermana de mi esposo. Entonces ella también era jodidísima laboralmente con la gente y el que le caía mal chao. se va, chao. Hasta hoy trabaja y chao. Entonces, ¿qué pasaba con todo eso? La gente demandaba, entonces había mucha demanda laboral. Y eso era cada rato, pues, la oficina de trabajo, qué pasó, qué esto, qué lo otro. Había mucha demanda laboral. Hasta que Harold llegó, él como jefe de ventas, y entonces él consiguió una abogada laboral. Me acuerdo tanto que ella se llama Luz Ángela, la doctora Luz Ángela, no recuerdo el apellido. Entonces, ya él consiguió, pues como había tanto problema laboral, entonces él consiguió una abogada para que mirara los contratos de la gente, cómo era, si se iban a sacar, si se podían sacar o no se podían sacar, para sacar la gente legalmente. Ah, claro. Sí. Para no ir a incurrir en problemas de atropellar el trabajador. Sin embargo... Y sin embargo había inconvenientes. Entonces, ¿qué pasó? Ellos se fueron para Estados Unidos porque la empresa era muy buena empresa a nivel de ventas. A nivel de ventas eso vendía mucho. Y era una empresa que trabajamos cantidad de laboratorios multinacionales. Bayer, Bristol, todas esas empresas grandes, AO, la Francol de aquí, todas esas empresas. Entonces uno tenía que hacer pedidos, uno manejaba un presupuesto de compra. Yo, por ejemplo, manejaba, pues, a mí me decían, para este mes usted tiene que comprar 200 millones, por decir algo en esa época. Entonces uno tenía el presupuesto de compras para los laboratorios que más vendían, por ejemplo, los laboratorios del Doles, que era GlaxoSmithKline, yo no sé qué. Entonces uno manejaba el presupuesto. Entonces esa empresa les dio mucho dinero a ellos. Entonces ellos se fueron a vivir a Estados Unidos. Entonces ya consiguieron un gerente que se hizo cargo de la empresa acá, y ellos desde Estados Unidos todo el día manejaban la empresa por teléfono. Por teléfono la manejaban, y en eso también había ¿cómo era que se llamaba? No era el Skype. Pero era parecido, o sea, sí, podían hacer videollamados. Sí, eso, de los videollamados. Entonces uno se comunicaba con ellos por esos videos. Y entonces ellos lo llamaban a uno, y si necesitaban hablar con la persona que necesitaran llamar, o hacían las reuniones desde allá. Entonces